Hola, felicitaciones por continuar en el programa de cambio de estilo de vida Prodi. Hoy vamos a comenzar un nuevo módulo de alimentación saludable donde vamos a cubrir tres aspectos extremadamente importantes. En la primera sesión, grasas; en la segunda sesión, sal; y en la tercera sesión, volumen, vegetales. Son tres elementos extremadamente importantes para tener una alimentación saludable. Hoy vamos a hablar sobre las grasas. Y para entender las grasas vamos a usar la metáfora de la película de Sergio Leone, El bueno, el malo y el feo. Las grasas durante muchos años han sido estigmatizadas como la principal causa que generan los infartos y los accidentes cerebrovasculares. Pero la razón, o lo que se ha descubierto, la verdad, es que las grasas son extremadamente necesarias, pero deben ser grasas buenas. Hay un grupo de grasas que son muy buenas, hay un grupo que son regular y hay un grupo de grasas que definitivamente no debemos consumir. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a evaluar hoy para que tengas en tu control la capacidad de detectar cuáles son las grasas que estás comiendo más y inclinar la balanza hacia las grasas más saludables. ¿Okay? Recordemos que las grasas es uno de los tres grandes macronutrientes y porque por cada gramo de grasa hay 9 calorías que se consumen. Las grasas buenas se conocen como grasas insaturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Dentro de las grasas monoinsaturadas tenemos el aguacate, el aceite de oliva, las nueces o el maní, las aceitunas y el ajonjolí. Esas son las mejores. Las poliinsaturadas está el aceite de maíz, el aceite de soya, el aceite de girasol, la margarina suave en recipiente y la mayonesa. Son mejores también. Las grasas poliinsaturadas son ricas en omega 3 y omega 6. Por ejemplo, están lo que es el maní, el cártamo, los pescados azules, el arenque, el bonito, el atún o el salmón. Esos pescados traen unas grasas que son extremadamente saludables. Ahora hablemos de el feo. El feo son las grasas saturadas. Son grasas que no son tan dañinas como el malo, que son las grasas trans. No son tan buenas, entonces hay que limitarlas cuanto más se pueda. Dentro de estas están, por ejemplo, la mantequilla, aceite de palma o coco, queso, carnes rojas. Las carnes rojas tienen una gran cantidad de grasas saturadas. Finalmente, el malo son las grasas trans. Las grasas trans vienen de un proceso químico de hidrogenación que permitió almacenar o permite almacenar los alimentos y hacerlos más duraderos. Por eso muchos de los alimentos fritos en cualquier proceso de industrialización o en restaurantes usualmente se hace con aceites que son hechos de grasas trans. ¿Por qué? Porque eso hace que el aceite se pueda reusar por muchísimo más tiempo sin que se deteriore. Y eso hace que estas comidas contengan este tipo de grasas. El detalle fue que nosotros los seres humanos descubrimos que las grasas trans, que ese proceso de hidrogenación hacía que duraran más los alimentos, pero ahora se está descubriendo que es extremadamente dañino para el organismo y ya más de 40 países prohíben que se usen las grasas trans. En las etiquetas, en algunos países se exige que se presente cuánto es el consumo de grasas trans. En otros países no se presenta, entonces tienes que ser consciente de cuáles son los alimentos que lo contienen. Son muy frecuentes, por ejemplo, en la manteca o margarina, en los alimentos fritos, en la comida rápida, en los alimentos empaquetados o procesados, porque es como una especie de conservante. ¿Cuál es el problema con tener un desbalance en el consumo de este tipo de grasas? Cuando las grasas llegan al organismo y se absorben de la parte del intestino, van al hígado y él los empaqueta y los libera
junto con una serie de proteínas que generan múltiples funciones en el organismo. Pero aquí nos vamos a centrar en dos proteínas que transportan estos lípidos, que es las proteínas de baja densidad y las proteínas de alta densidad. Las proteínas de alta densidad son conocidas como HDL, y esta caricatura aquí lo representa muy bien. Lo que ellas hacen es que limpian la grasa que se va acumulando en las arterias, mientras que las de baja densidad, las de LDL, van poniendo grasa en las arterias. Entonces, ese es un proceso como de pavimentación normal dentro de las arterias, ¿sí? Las arterias están constituidas por una capa de grasa natural que tiene que irse reemplazando, ¿sí? Recordemos que las arterias son los tubos por donde va la sangre. Entonces, para irla reemplazando, usted tiene que ir quitando lo viejo y poniendo una capa nueva. Entonces, las que ponen esa capa nueva de grasa son las LDL, las proteínas de baja densidad, y las que van quitando la grasa vieja son las HDL. Entonces, una alimentación con grasas saludables lo que hace es que mantiene activas las HDL altas, que es lo que se conoce como colesterol bueno, y mantiene bajo las LDL, que son las que ponen. Cuando uno come muchas grasas saturadas de carnes o trans, de frituras y ese tipo de cosas, es donde se genera ese desbalance. El LDL se sube, entonces se va formando ese pavimento que es la aterosclerosis, y el HDL, que es el que debe sacarlo, no se da abasto para sacar eso. Y no solamente que no se da abasto, sino que no funciona adecuadamente. Entonces, el punto es que cuando tú te mides el valor de colesterol, él da varios valores, pero tienes que estar pendiente de tres. El primero es el colesterol total, que no debe pasar de 200. El segundo es el colesterol LDL, que depende del nivel de riesgo que tengas, debe estar más bajo, ¿okay? Que es el que pega, el colesterol malo. Y el tercero es el HDL, que es el que limpia. Entonces, lo ideal es tener el HDL lo más alto que se pueda y el LDL más bajo de lo que se pueda. Pero ese balance depende de las grasas que tú comes. Si comes más grasas buenas, va a subir el HDL. Si comes más grasas negativas, entonces va a subir el LDL. Esa es la importancia, ¿okay? Y sabemos que la arteriosclerosis es la principal causa de muerte a nivel mundial. ¿Cuál es el punto? Primero, hacer conciencia de cuáles son las grasas que estamos comiendo para generar una inclinación de la balanza, de las grasas malas no usarlas, las feas usarlas poco y incrementar más las grasas buenas. Entonces, recomendaciones, por ejemplo, usar nueces en vez de galletas como refrigerio. Te cuento una anécdota personal. Salgo del trabajo, voy a un supermercado a comprar algunas cosas para la cena. Usualmente es la hora que da hambre, entonces, ¿qué es lo más fácil? Comprar de estas pizzitas o galletas. ¿Ve? Entonces, esas son las que traen las grasas que no son buenas. Lo que hago es que trato de comprar en vez un maní. Cualquiera consigue un maní, es barato, si se puede, entonces también se compra unas nueces, lo que esté de temporada, que esté económico, y uno lo compra. Entonces esa trae grasas buenas, ¿ok? Entonces es ese balance. Las carnes rojas, cochino y carne de vaca, hay que consumirla máximo 2 veces por semana. Hay que comer proteínas, sí, pero hay que usar más las proteínas que tengan grasas positivas, como los pescados, que hay que comerlas mínimo 2 veces por semana. Entonces, en vez de preparar un bistec más de 3 veces a la semana, se prepara 1 o 2 veces a la semana y luego se hacen más bien pescados. ¿Cuál tipo de pescado? Cualquiera. El que esté a tu alcance, pero todos tienen grasas buenas, algunos mejor que otros, como el salmón, pero en algunas temporadas puede ser extremadamente caro, pero una sardina, un atún, ¿sí? Agregar nueces o semillas de girasol a las ensaladas, quedan súper deliciosas. El aceite de oliva es el rey de las grasas saludables.
Entonces, sí es un poco más caro que el otro, que los aceites normales, pero el beneficio que trae para la salud es enorme. Entonces, aprende siempre a tener en esa nevera, en esa despensa, aceite de oliva. ¿Ok? Y aceites naturales que vienen como por ejemplo con la fruta como el aguacate. Son maravillosos, tienen muchísimas grasas buenas. Entonces, finalmente hay este aviso de la Asociación Americana del Corazón. Me encanta porque explica el gradiente de las grasas. Vemos acá las primeras, ámalas, las grasas no saturadas. Aquí está el aceite de oliva, aguacate, nueces. Limítalas, que son las grasas saturadas, los quesos, la leche, las carnes. Y lose it, no la uses, que son las grasas trans, de las donas fritas, las tortas y ese tipo de cosas. Esto es de la Asociación Americana del Corazón. Me parece que resume esta sesión de hoy muy bien. En base a este conocimiento, elabora tu plan de acción pensando lo siguiente. ¿Cuáles son las grasas malas que están a tu alrededor o que aún estás consumiendo? ¿Y cuáles son las grasas buenas que puedes empezar a comer y hacer esa balanza? Entonces, escríbelo en tu plan de acción y discútelo en la próxima sesión con tu coach. Nos vemos pronto. Chao.